Y esto tiene que ver con una luxación posterior también con el momento de la reducción. Si se actúa dentro de las 6 horas iniciales, tiene tasas bajas entre el 0 a 10%. Puede presentarse artrosis postraumática como otra complicación cuando se asocia a fracturas acetabulares, porque el acetábulo es como una esfera, ¿no? Entonces, darle la curvatura, las reducciones adecuadas, es muy difícil. Puede haber también necrosis subcondral, ¿no? O por debajo del cartílago, o puede haber directamente necrosis del cartílago, que es la artrosis. También a nivel de la cabeza puede existir lo mismo y condicionar, digamos, una convalecencia durante toda la vida. La luxación recidivante, menor al 2%, muy rara, lesión neurovascular. Hablábamos del nervio ciático, que cuando hay lesiones, por ejemplo, una sección parcial, difícilmente se va a lograr una recuperación completa, ni con muchas cirugías, dice, ¿no? Ni 3, ni 4, ni 5 cirugías le pueden dar esa, esa anatomía al nervio, porque los filetes de los axones no coinciden, son tan microscópicos que se van a separar en forma aleatoria ya otro con otro segmento, entonces van a dar la inervación distal diferente. Es por eso que se menciona que el pronóstico al 100% es impredecible. Pero la mayoría de los autores informan de recuperación hasta en un 40 al 50% de los casos. Imagínense, el 50% por lo menos es aceptable. Las complicaciones, atrapamiento del nervio ciático, fracturas de la cabeza femoral, osificación heterotópica, tromboembolia, ¿no? Entonces, habrá que considerar todos esos aspectos. El pronóstico, de acuerdo al grado de lesión, al tratamiento, las complicaciones, la reluxación, si es que ha habido, entonces podremos indicar lo que sigue. Ejemplo, necrosis vascular y artrosis de pronóstico muy malo. Puede llegar al uso de prótesis articular. En este caso hemos visto una prótesis, un reemplazo, porque ya era insostenible ese cuadro, era insoportable, era una degeneración irreversible. Por lo tanto, se ha tenido que cambiar la articulación por una prótesis. La rehabilitación en todos los casos con fisioterapia y en forma gradual, ¿no? Primero con ejercicios leves, asistidos, luego de resistencia, luego de bipedestación, que pueda caminar, que pueda realizar su marcha. Bueno, luego continuamos con la pasando yendo más abajo, tenemos fracturas del pilón tibial y del tobillo y del pie, ¿no? O sea, fracturas del pilón tibial que corresponde a la tibia, del tobillo y del pie. Fracturas del pilón tibial. Consideramos como fractura del pilón tibial todo lo comprendido en el segmento distal de la tibia, desde la epífisis hasta la metáfisis, ¿no? Distales, haciendo referencia a un cuadrado con sus 4 lados iguales. Entonces, todo lo que esté englobado en ese cuadrado sería correspondiente al pilón tibial y a la articulación
de la tibia distal. Entonces, aquella fractura de la metáfisis distal de la tibia que llega a la articulación del tobillo. El tirón tibial es una zona de mucha importancia para la pierna y el tobillo y tiene 7 al 10% de todas las fracturas de la tibia. Se debe a mecanismos de alta energía en su mayoría. Los mecanismos de lesión son la compresión axial, o sea, en el eje longitudinal, una compresión, ejemplo, una caída desde una altura considerable, cizallamiento por una torsión combinada por sobrecarga, ya sea en varo, o sea, hacia adentro, o en valgo, hacia afuera, ejemplo, en un accidente de esquí, y mixto, cuando hay compresión combinada con cizallamiento. El cizallamiento, ¿qué es? Es una rotura que sufre un hueso cuando se ve sometido a dos fuerzas en dirección paralela y en sentido opuesto. Son una fuerza proximal, una distal, o una lateral, una medial, dos fuerzas paralelas, pero cada una en sentido opuesto. Una de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba, ¿no? O en el sentido transverso, igual, opuestamente. Entonces pueden condicionar esas fuerzas de cizallamiento, como estuvieran comprimiendo ese hueso. Rudy Algover es el que va a clasificar en grado 1, grado 2, grado 3. Grado 1, fractura articular sin desplazamiento significativo. Ahí vemos cómo en el dibujo hay fracturas de trazo articular que no se han desplazado, ya sea solo de la tibia o acompañadas con el peroné. Grado 2, fractura articular con incongruencia significativa. Quiere decir, ya hay desplazamiento, ya no son congruentes, ya no son como era inicialmente su anatomía. Puede ser solo de la tibia o también acompañadas del peroné. Fracturas de tipo 3, fractura articular con severa conmoción e impactación, es multifragmentaria, solas o acompañadas con el con el fractura peroné. Muchas de estas fracturas pueden tener lesión de partes blandas, según la clasificación de Techer y Gotzen. Se clasifica una fractura cerrada del tendón tibial como grado 0, donde la lesión está ausente o es despreciable, ¿no? Grado 1, abrasión o contusión significativas profunda con daño contusional local en la piel o músculo, eh, causadas directamente por el agente traumático, un cierto grado de síndrome compartimental presente. Y grado 3, contusión extensa, aplastamiento de piel, destrucción de músculo, también abulsiones subcutáneas, síndrome compartimental descompensado con rotura de un vaso sanguíneo importante. Entonces, ahí está, ahí vemos de nuevo en los dibujitos también, ¿no? Está en inglés. Y cómo va del 0 al 3, son 4 grados de la clasificación de Techer y Gottson. De partes blandas, de fracturas cerradas, porque hay también de fracturas abiertas. Solamente estamos viendo de fracturas cerradas. ¿Qué se ve entonces? La evaluación clínica radiológica. Ahí están los detalles específicos, en una radiografía lateral de tobillo. Entonces hay que hacer la evaluación si ha llegado a la articulación, si es multifragmentaria, que puede o no tener daño neurovascular, otras lesiones esqueléticas, por ejemplo, compromiso del peroné, ¿no? Y ver la parte superficial de la piel. Y hay una proyección oblicua también en 45 grados, ya sea lateral o medial, que nos va a dar mejor panorama de este tipo de fracturas. La tomografía reconstructiva coronal y sagittal también es muy importante. El tratamiento en los no desplazados, inmovilizaciones y estabilizaciones con yeso. Un yeso largo durante 6 semanas en la posición fisiológica de pisada, ¿no? Quiere decir con el pie en 90 grados de flexión. Su desventaja es la incapacidad para vigilar el estado de las partes blandas y la tumefacción, o sea, la hinchazón.
Si es que se producen ampollas, no vamos a poder curarlas, ¿no? Está cerrado con la bota de yeso. Habrá que hacer una ventana, habrá que ver, darse modos para poder curar esas lesiones de piel. Entonces, esa es la dificultad. El tratamiento quirúrgico en fracturas desplazadas, con minutas, importa que las deficiencias en el cartílago articular y el hueso subcontraído con minuto producen incongruencia articular. Esas son de muy mal pronóstico y se tiene que reconstruir necesariamente. Reducción abierta, fijación interna, no dejar ahí, hemos dicho, anomalías de reducción. Entonces, es una articulación muy importante. Incluso la secuela va a ser la degeneración, aún con buena cirugía. Puede ser necesario el uso de fijadores externos y en último caso de artrodesis. Cuando todo está como galleta, ya no se puede ni reconstruir, se tendrá que fijar, se tendrá que fusionar esa articulación. Sacando los cartílagos, se tendrá que fusionar con otros materiales, implantes, tratando de que ya no exista la articulación, sino sea un hueso único entre el astrágalo y la tibia y el peroné. Evitar carga postoperatoria durante 12 a 16 semanas y luego iniciar rehabilitación. Las complicaciones, desprendimiento, necrosis, hematomas, pseudoartrosis, consolidación viciosa, infección, artritis postraumática, esa es la artrosis, acortamiento tibial y otras deformidades. Por ejemplo, vemos que han hecho su reducción, han tratado de que sea anatómica, pero muy compleja, todo está multifragmentado. Las superficies articulares han logrado rearmar lo que se ha podido, pero el pronóstico aquí todavía sigue siendo deficiente, ¿no? Hay muchos fragmentos, desplazamientos, no hay buena coaptación entre estos pedazos que pueden incluso llevar a la pseudoartrosis. El tobillo, fracturas del tobillo. Es una articulación compleja, como ustedes conocen, tipo bisagra, compuesta entre superficies articulares del peroné, la tibia y el astral, y un sistema ligamentario complejo que los une. La articulación tibio-astragalina es segmento de una polea, ¿no? La articulación tibio-peronea inferior, que esta sería la inferior, hay otra superior, es una articulación tipo trocoide, donde esta arista lateral de la tibia se llama tubérculo de Chaput, ingresa en un canal articular del peroné para tener esos movimientos, ¿no? Leves movimientos, a esto se dice sindesmosis, casi no hay movimiento, no hay desplazamiento mínimo desplazamiento, entonces a esto se conoce como la sindesmosis del tobillo. Eh, Ese plafón tibial, el malleolo medial tibial y el malleolo peroneo lateral, esos son los tres y forman la mortaja junto al astrágalo. ¿Qué quiere decir esto? Que casi como un cuadrilátero que estaría alrededor de la superficie astragalina, se forma un espacio articular. A eso se dice la mortaja tibio-peronea astragalina, ¿no? Es un espacio casi cuadrilátero, articular, donde comprende el plafón tibial o la plataforma, después la parte articular del peroné y la polea astragalina, ¿no? Entonces, todo eso visto de frente en una radiografía se dice la mortaja tibio-peronea astragalina. Entonces, toda esa mortaja obviamente va a descansar en la cúpula astragalina, que es la polea astragalina del tarso, ¿no? Los nervios y vasos tibiales posteriores pasan por detrás del malleolo medial junto al tendón del músculo tibial posterior. El malleolo medial tibial, por detrás pasan esos elementos. Por delante de este malleolo pasa la raíz de la vena safena interna. Ya la vena safena interna también pasa por delante de ese malleolo.
En la cara posterior del mayodo lateral pasan los tendones del peroneo lateral largo y peroneo lateral corto, los tendones peroneos. Y el ligamento deltoideo refuerza por dentro la articulación, ¿no? Entonces, este ligamento, haciendo una analogía con el músculo deltoides que está en el hombro, este ligamento más bien no está hacia afuera, hacia lateral, sino más bien está hacia adentro, ¿no? Entonces, eso se llama ligamento deltoideo del tobillo. Y el ligamento está en la parte interna de la articulación. También existen ligamentos peroneos, el peroneo astragalino anterior, el inferior y el posterior van a reforzar la parte lateral del tobillo. Y ya no la parte medial, sino la parte lateral. Entonces, ese es el conglomerado de elementos que vamos a describirlos. En su interior hemos dicho que existe la sindesmosis y además dentro de esa sindesmosis están los interóseos, ligamentos interóseos anteriores, los propios interóseos y los posteriores, ¿no? Entonces, eso más todavía están reforzando la articulación. Los mecanismos de la lesión y de la evaluación clínica depende de la fuerza axial contra la rotación, la inestabilidad recurrente puede provocar laxitud ligamentaria crónica y alterar la biomecánica del tobillo. La edad del paciente, la calidad del hueso, la gravedad de la lesión son importantes. Los pacientes tienen una presentación variable desde caminar con dificultad hasta de impotencia funcional, hinchazón, equimosis, flictenas y deformidad regional. Algunos pueden caminar. Pueden presentar una fractura unimadiolar, un madiodo, ¿no? El lateral generalmente es unimadiolar. Si hay dos madiodos, o sea, el lateral y el madiodo medial de la tibia, o tres madiodos, hay también un tercer madiodo, es el de la parte posterior de la tibia, a este nivel de plafón más atrás, se llama el tercer madiodo. Puede haber tres madiodos que estén fracturados, trimadiodo. Puede haber diástasis, separación tibio-peronea de la sindesmosis, ¿no? Y sobre todo puede existir fracturas también suprasindesmales, que se puedan correr los trazos a más arriba, incluso hasta el cuello o tercio proximal del peroné. Se solicitarán radiografías laterales, radiografías de verdadera. La verdadera es con rotación interna, ¿no? Rotaremos un poquito, 15 grados, y sacamos la foto, dice, producción de mortajas, ¿no? Entonces, en esa se ve mucho mejor la mortaja tibio por enastragalí. Bien, hay que evaluar la diástasis, si existe separación. Aquí lo vemos con tres líneas verticales, una en la parte de la claridad, decimos esa superposición de huesos entre el tubérculo de Chaput y el canal del peroné, una línea longitudinal hacia afuera o externa sería la línea A, y la línea B, el límite interno de esa superposición. Esos dos trazos longitudinales dibujan un espacio agrandado, ¿no es cierto?, de superposición. Y luego una línea C de espacio articular todavía un poco radiolúcido, que todavía se ve en la radiografía. Entonces, con línea punteada aquí, ¿no? Que sería un estrecho ya, un estrecho segmento. Siempre A más B es mayor que B más C en cuanto a los diámetros o espacios que estamos viendo. Pero cuando hay separación, o sea, hay diástasis, se separan, hay ruptura de ligamentos, fracturas y demás, se invierte esto. A más B es menor que B más C, ¿no? En relación a eso. A eso se dice el signo de Merli, de Dubonier positivo. Cuando hay B más C es mayor que esa zona radiolúcida ha crecido y más bien la zona de superposición ósea radiopaca ya no es tan grande, entonces es más pequeña, se llama diástasis. ¿Ya? Hay diástasis, hay Merli de Dubonier positivo. A eso también se dice zona clara, la superposición, y zona, eh, perdón, se dice eh, zona clara por eso, la superposición y la sombra, la zona radiolucida, el segmento B más C. Ese es el más oscurito, radiolucida. Y ya. Ahí vemos en la imagen radiográfica también otra vez la zona radiolúcida y la zona radiopaca o zona clara. Entre tantas otras clasificaciones, la clasificación de Weber o de Dennis Weber es
la más sencilla. Nos indica tres tipos, A, B y C. La A es infrasindesmal, por debajo de la sindesmosis tibio-peronea. La B es transindesmal y la C suprasindesmal. Entonces, dependiendo de los trazos de fractura, donde se ubican, nos vamos a ubicar en esos tipos de fractura. La infrasindesmal puede presentar desgarro de ligamentos eh, o presentar lesiones menores, ¿no?, por debajo de la sindesmosis. Pueden ser uni, bi o trimalleolar. La de tipo B también puede ser uni, bi o trimalleolar también. No es transindesmal. Eh, la trimalleolar se conoce como fractura de Volkmann, la clásica fractura de Volkmann o trimalleolar transindesmal de tipo B. Esta se puede presentar hasta en el 50% de los casos con lesión parcial de la sindesmosis. La de tipo C ocurre una fractura suprasindesmal del peroné, con fractura del malleolo medial y con diástasis tibio-peronea inferior a nivel de la sindesmosis. Diástasis es separación, ¿no? Entonces, a nivel de la sindesmosis que se han separado y la fractura tiene que ser por encima de la sindesmosis, o sea, en el peroné arriba. Incluso puede llegar, incluso, como hemos dicho, al nivel del cuello del peroné. Cuando hay un trazo a nivel del cuello del peroné y hay también componentes a nivel del tobillo, se llama fractura suprasindesmal. Y esa variedad a nivel del cuello del peroné se conoce como fractura de Maisonneuve, de un francés, Maisonneuve, clásica fractura del cuello del peroné asociada a fractura del tobillo. Tratamiento conservador. Cuando no existe desplazamientos, una bota larga en una posición anatómica de pisada, 90 grados de flexión, decimos, inmovilizando 6 a 8 semanas. Luego utilizará vendaje elástico y fisioterapia. El quirúrgico, reconstrucción abierta, fijación interna. Ahí están los implantes, los que se tienen que utilizar para poder estabilizar todo, incluyendo la sindesmosis con un tornillo largo que será retirado después de los 2 meses. Ese se llama el tornillo de situación. El tornillo de situación es el que va a ayudar a cicatrizar los ligamentos separados ya de la sindesmosis durante 2 meses. Y después, como hay un movimiento mínimo, no puede quedarse ese tornillo porque se puede romper y entonces, ¿quién sacaría el fragmento profundo? Entonces hay que retirarlo antes de darle actividad al paciente. Complicaciones y pronóstico. El pronóstico será de acuerdo a la gravedad de la lesión, tratamiento recibido y del compromiso articular. ¿Qué complicaciones puede haber? Pseudoartrosis, consolidación viciosa, necrosis cutánea, infección, artritis postraumática, distrofia simpática refleja o de Sudez, síndrome compartimental, sinostosis tibio-peronea, diástasis tibio-peronea inferior y fallo del implante. Como vemos aquí, el implante se ha roto, esos tornillos de situación se han roto y es una complicación muy severa. Van a sacar los pedazos de tornillo fácilmente, los que son laterales, pero los profundos van a tener que lesionar, abrir ventanas en el hueso para poder extraer. Es más complicado. Fracturas del astrágalo. ¿Qué es el astrágalo? Talo. Se llama su otro nombre, el talo, ¿no? Hueso talo. Ocupa el segundo lugar de fracturas del tarso. Ningún músculo se origina ni se inserta en el astrágalo. Esa es pregunta de examen. La red arterial proviene de la arteria pedia, de la tibia posterior y de las peroneas. ¿Por qué es importante esto? Porque una lesión astragalina, al no tener tanta vascularización, ni siquiera un músculo se inserta para darle vasos sanguíneos, entonces puede llevar una lesión a la necrosis del hueso, necrosis ósea, ¿no es cierto? Entonces puede necrosarse. Puede ocurrir entonces por un mecanismo de flexión plantar del pie con inversión forzada, por accidentes de tránsito de alta energía, con pérdida de partes blandas, lo que agrava más la irrigación arterial. Deben pedirse rayos X apilateral y de la mortaja del tobillo que ya hemos visto.
¿no? Y AP lateral y oblicua del pie. Tres proyecciones, ¿no? Del pie. La TAC es mucho más concluyente. Recordando el astrágalo, tiene una cabeza, un cuello, un tubérculo lateral, un tubérculo medial, un cuerpo, la superficie de la polea astragalina, que es más ancha por delante, una cola más delgada por detrás, y la superficie articular anterior, que se articula con el hueso escafoide subnavicular. Entonces hay que tener en cuenta mucho la anatomía. Las fuerzas cizallantes pueden destrozar el tomo o esta polea también que se llama, y seguir en ese orden hasta dividir el astral. Clasificación anatómica. De acuerdo a las regiones, esta es la clasificación más sencilla. Fractura de la apófisis lateral, fractura de la apófisis posterior, fractura de la cabeza del astrágalo, fractura del cuerpo del astrágalo, del cuello del astrágalo, ¿no? Lo que hemos descrito, ahí están. 13 a 20% de las fracturas del astrágalo son fracturas del cuerpo, ¿no? Asociada a fracturas maleolares del tobillo. El mecanismo de lesión es carga axial, puede ser caídas de alturas considerables. Las fracturas luxaciones son hasta en el 50%, pero pueden producir necrosis avascular. Y las fracturas sin luxación, hasta en el 20%, pueden producir necrosis avascular. Imagínense, eso más está en la estadística. Tratamiento conservador, cuando no hay desplazamientos y sin signos de incongruencia, entonces se puede inmovilizar con una bota corta de yeso, guardando siempre el reposo por 8 a 12 semanas. El tratamiento quirúrgico, reducción abierta, fijación interna, cuando hay desplazamientos, hundimientos, incongruencias, debe ser en forma inmediata para evitar la necrosis vascular. Se utilizan implantes. Ahí vemos tornillos, hasta hay placas específicas para el estrado. Explicaciones pronóstico. Infección, osteonecrosis, artritis postraumática, consolidación retardada, pseudoartrosis, fracturas expuestas, falta de irrigación, necrosis cutánea, intercusión de tendones, flexores largos que impiden la reducción y síndrome compartimental del pie. Calcáneo. Bueno, fracturas del calcáneo. Es el hueso del tarso que se fractura con mayor frecuencia. Ojo, ya está la pregunta exacta. El mecanismo de lesión es la carga axial, o sea, en el eje, o sea, uno cae de cierta altura en el eje longitudinal, es una carga axial, y las fuerzas de torsión también, ¿no? Puede torcerse y también fracturarse. La clínica muestra dolor moderado a intenso en esa región del talón, puede presentar ampollas regionales, síndrome compartimental que puede ocasionar dedos en garra, ojo. La evaluación radiológica sugiere radiografías API lateral del pie, la proyección axial de Harris para la tuberosidad posterior y la articulación subastragalina, la que se va a articular con el astrágalo, y la de Brodin para ver la carilla posterior articular. La radiografía lateral debe valorar el ángulo de Boller. ¿Cómo se dibuja el ángulo de Boller? Aquí están dos líneas que van a hacer un entrecruzamiento, una desde la parte anterior, desde la articulación, la superficie articular, desde el borde superior hacia el borde articular del astrágalo, ¿no? Y otra desde la tuberosidad posterior hacia ese borde mismo del astrágalo, y van a entrecruzarse entre ellas y van a dibujar un ángulo, ya sea anterior o posterior, que mide entre 20 a 40 grados. Otros dicen 25 a 40 grados. Entre 25 a 40 grados va a ser nuestro parámetro para el examen, eso sería normal. Entonces, en esa proyección lateral, por esas líneas que se entrecruzan, una va desde la parte superior de la tuberosidad del calcáneo hasta el punto más alto de la superficie articular posterior, la otra va del tubérculo anterior a la superficie articular posterior. Dicho entrecruzamiento mide 25 a 40 grados. Si esto disminuye, ojo, si se va estrechando, aplanando eso, hay mala posición de la fractura. El ataque es mucho más detallado.
Hay otro ángulo importante también, el ángulo crucial de Guisani. Este ángulo de Guisán es el que se dibuja en el calcáneo por entre la superficie articular, ¿no? Las superficies articulares en relación al astrágalo. Y ahí tenemos mayor a 90 grados, o sea, 95 grados, hasta 105 grados es el valor normal del ángulo de Guisán. Ya, si hay hundimiento, todo ese ángulo se modifica y se vuelve más estrecho, ¿no? Puede ser menor a 90, 95, y ya estamos en problemas, ¿no? Son los grados ya de esa fractura. Pero lo normal es entre 95 a 105 grados. La disminución refleja la presencia de una fractura por compresión. Anatomía del calcáneo, para hacer un recuerdo, las topografías laterales, el sustentáculo tali, las superficies estragalinas articulares, ¿no? El cuerpo, la tuberosidad posterior, la tuberosidad anterior. Existen numerosas clasificaciones, sean intraarticulares y extraarticulares, pero para fines didácticos se puede mencionar las fracturas de acuerdo a la región comprometida. Fractura de la apófisis anterior, fractura de la tuberosidad, fractura de la apófisis medial, fractura del sustentáculo tali, fracturas del cuerpo, fracturas articulares y fracturas combinadas. Estas fracturas de la tuberosidad se refieren a la tuberosidad posterior, ya que es esta que vemos como talón, ¿no? Ahí están, entonces, cómo se extienden, cómo toman diferentes lugares. Hay otras que tienen ya nombre, ¿no? El lengüeta, dice, cuando ya se extiende a toda la superficie de la tuberosidad posterior, ¿no? Y van dibujando niveles y todo. Entonces, ahí está, mejores describidas de acuerdo a las regiones. Resumiendo, conservador si no existe desplazamientos, y los ángulos de Guisane y de Boder se encuentran normales por 4 a 8 semanas con una bota corta de yeso. A veces se reduce en forma cerrada con la maniobra de exceso presti, hay que hacer unas tracciones, y se fija con clavo percutáneo más yeso por 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces todavía se puede optar por eso. El quirúrgico, cuando ya es mayor el desplazamiento o la lesión, cuando los ángulos de Boder y el ángulo de Guisán están ya deformados, y la anchura y la altura normales del calcáneo no son congruentes, entonces hay que reconstruirlos mediante RAFI. Complicaciones de licencia de herida, osteomelitis calcánea, artrosis postraumática, aumento de la anchura del talón, dolor crónico, el pronóstico de acuerdo a las lesiones articulares, su tratamiento y sus complicaciones. Fractura de Chopard, de la articulación de Chopard, que corresponde a la medio tarsiana, donde se articula el astrágalo con el escafoides y el calcáneo con el cuboides. Entonces, entre ellos pasa una línea, esa es la articulación de Chopard. Las fracturas, ¿no? Porque puede tomar varios huesos, tienen baja incidencia. Si existe es por traumatismos de alta energía, accidentes de tránsito y también de baja energía por torsión en deportistas y bailarinas, ¿no? Las bailarinas de ballet, etcétera. Las radiografías aplilateral y oblicuas son necesarias, las clasificaciones son descriptivas y el tratamiento es conservador cuando existen esguinces o fracturas no desplazadas. El tratamiento es quirúrgico cuando existe incongruencia articular con desplazamiento, se hará RAFI. El pronóstico puede ser malo dependiendo de la incongruencia articular. La artrosis postraumática es la complicación más importante y puede requerir artrodesis, ojo, para disminuir el dolor. Otra fractura de Lis-Frank, estamos yendo más hacia el distal. Entonces, en el plano de la base de los metatarsianos, en relación al tarso, se encuentra la articulación de Lis-Frank. Infrecuente. En el plano AP,
la base del segundo metatarsiano está situada entre las cuñas medial y lateral. Esto limita el desplazamiento de los metatarsianos. El ligamento más importante, ojo, pregunta examen, es el de Lisfranc, que une la cuña medial a la base del segundo metatarsiano en la cara plantar. ¿Cuál es la cuña medial? Es la primera cuña del pie, ¿no? Hueso, primera cuña. Esa a la base del segundo metatarsiano, por la parte plantar, no dorsal, ¿no? Por la parte. Ese es el ligamento de Lisfranc, el que le da estabilidad a esta articulación. Cuando está roto, obviamente, es una lesión muy importante que hay que reparar quirúrgicamente. Los mecanismos de lesión más frecuentes son de torsión, fuerza axial sobre el pie fijo y el aplastamiento. Obviamente que la clínica es variable, la deformidad, tumefacción, equimosis, a veces fictenas. Sus radiografías apilateral y oblicuas suelen ser necesarias. La fractura en escama es alrededor de la base del segundo metatarsiano. Es como un casquete que se levanta, como una escama. Segundo metatarsiano indica la rotura de la articulación de Lisfranc. Y el tratamiento conservador es con yeso por 6 semanas, si no existe desplazamiento o en fracturas mínimamente desplazadas. Cuando existe más de 2 milímetros de desplazamiento, hay que operarlas. La principal complicación es la artritis postraumática y puede llegar a la artrodesis también para evitar el dolor. Los metatarsianos, ya estamos terminando el capítulo, los 5 metatarsianos tienen características diferentes en cuanto a su forma, movilidad, etc. El primer metatarsiano es el más ancho de todos sabemos eso, pero es el más corto y casi su longitud llega a nivel distal a la altura del tercer metatarsiano, ¿no? El primero con el tercero. El segundo metatarsiano es casi siempre el más largo, de acuerdo a la fórmula metatarsal del tipo de pie, ¿no? Pero también es el menos móvil de todos. Ojo, esa es otra característica, pero para el segundo metatarsiano. El quinto, ya nos hemos saltado, pero el quinto es importante. El quinto metatarsiano tiene su base más amplia, con una apófisis estiloides, y es el de mayor movilidad, o sea, que se mueve más de todos los metatarsianos. Ahora sí, dependiendo del metatarsiano fracturado, el cuadro clínico nos va a dar, o sea, dependiendo el trauma directo, si hay herida o si es una fractura cerrada, nos dará las características, ¿no? Fractura expuesta, tumefacción, equimosis, deformidad, impotencia funcional. La fractura del quinto metatarsiano en la unión de la metáfisis con la diáfisis se llama fractura de Jones, pregunta examen. Y la fractura del vértice de su apófisis estiloides se llama fractura de pseudo-Jones, muy frecuentes. Aquí vemos la fractura de Jones, ¿no? Y si fuera aquí sería pseudo-Jones en la apófisis estiloides. La defensa y clasificación se debe solicitar rayos X, apello oblicua del antepié, la tomografía es más detallada, ojo, es mucho más exquisita, clasificación descriptiva, transversal, oblicua, longitudinal, de la cabeza, del cuello, de su base, metafisiaria, ya sea aproximada, con minutas, abulsiones, desplazadas, no desplazadas, intraarticulares y con luxación, o sea, luxofracturas. ¿Ya? Esas son en resumen, lo que estamos haciendo son resúmenes de resúmenes para que se pueda entender, ¿no? Entonces, así dice, incluso, está muy detallado penso, el cronograma, entonces estamos tratando de resolverlo de la mejor manera posible. Tratamiento y complicaciones de estas fracturas de metatarsianos. Tratamiento conservador, en el primer metatarsiano el objetivo es no el tamaño ni su alineación. Por lo regular, las fracturas de los